Me presento, soy Isaura Castelao, soy investigadora en el Departamento de Investigaciones Educativas del CINVESTAB. Y bueno, hoy, por ser el Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia, invitamos a Paula Pedraza a que nos presente su investigación. Paula, muchas gracias por haber aceptado. El título de su charla es Habitar la Academia, configuración de subjetividades de mujeres en física y sociología en México. Paula es socióloga y maestra en estudios sociales de la Universidad del Rosario en Bogotá, Colombia, maestra en estudios de género por el Colegio de México. Ha investigado alrededor del vínculo entre género y trabajo a la luz de los procesos de individualización. Su último trabajo de investigación se enfocó en analizar los procesos de configuración de subjetividades de académicas en la Ciudad de México. Actualmente se desempeña en el área de investigaciones de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá. Bueno, Paula, pues muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Te dejamos la palabra para que nos puedas presentar tu trabajo y posteriormente daremos espacio a preguntas y comentarios. Eh, Ahí me escuchan bien. Sí, Listo. Muchas gracias, Isa. Gracias por el espacio. También agradecer al está por brindar pues, la posibilidad de hablar sobre este tema en el marco del OCF. Voy a proyectar para empezar de una vez a hablar un poquito sobre, como contexto previo, sobre los resultados de la investigación que realicé para la maestría en estudios de género en el Colegio de México. Eh, Como Isa ya dijo, este espacio, o sí, digamos que esta pequeña charla, la titulamos Habitar la Academia, configuración de subjetividades de mujeres de física y sociología en la Ciudad de México, como para empezar a hablar sobre el origen de esta investigación y pues los hallazgos que voy a ir mencionando en el desarrollo de este espacio. Quise como traer una pregunta que más que pregunta de investigación fue más bien como una duda con la que yo empecé y por la cual me presenté de hecho a la maestra en estudios de género, pero que venía como, no sé, cultivándose mucho antes, desde que estaba en mi experiencia formativa en el pregrado o en la licenciatura, como se le dice, en México. Y en general yo quería entender cómo es la experiencia de hacer carrera académica siendo mujeres, no por partir, digamos, como de una idea de que por ser mujeres per se tenía diferente, sino porque a partir justo de la experiencia, de lo que yo veía en los casos de mis profesoras, de, no sé, papers que había venido leyendo y como de entender un poquito más las lógicas de la carrera académica, me había venido dando cuenta de que había como ciertos criterios diferenciados entre cómo los hombres se vinculaban con la carrera y cómo las mujeres se vinculaban con eso. Entonces, para darle como forma a todo el planteamiento del problema de la investigación y para enmarcar la investigación como en un problema mucho más delimitado, yo partí de dos supuestos grandes que están aquí mencionados en esta diapositiva. Y es primero, el que ya dije, mito, y es que partí de reconocer que el lugar que ocupan las académicas al interior del campo académico, valga la redundancia, está profundamente diferenciado con respecto al lugar que ocupan sus pares hombres. Esto porque desde hace unos cuantos años se ha venido como mencionando mucho se le ha dicho de hecho como una feminización de la matrícula en las instituciones de educación superior. Y esto ha llevado como una sensación, diría yo, ciertamente como equívoca, de que ya las mujeres estamos en las universidades, las mujeres ya hacemos carrera académica como en condiciones igualitarias. Sin embargo, eso tiene que ver con la matrícula, no con las mujeres como estudiantes en las instituciones de educación superior. Cuando uno vuelca la mirada a cómo están las mujeres, digamos, ya en el ejercicio laboral y como en su rol de académicas, las cifras empiezan a cambiar, los indicadores no corresponden tanto como, digamos, hay como cierto, se le dice, de hecho, en la literatura, un efecto tijera, y es que a pesar de que las mujeres incluso son más, porque la feminización de la matrícula quiere decir que, de hecho, creo que si no estoy mal, como el 70%, o sea, hay una hubo como un vuelco en que no solo las mujeres en la matrícula estudiantil en las universidades igualaron a los hombres, sino que la superaron por mucho, a pesar de que en la base de la pirámide, por decirlo, hay muchas más mujeres formándose, quienes llegan a ejercer al interior de las instituciones de educación superior son muy pocas.
Esto además se nutre como de unas discusiones que tienen que ver con la segregación tanto horizontal como vertical, de que no solo las mujeres no llegan a ejercer en la academia, sino que cuando llegan están en ciertas posiciones, como posiciones más administrativas o de apoyo, mientras los hombres están en las que son más reconocidas, pero también en términos horizontales, pues que las mujeres están concentradas en ciertas disciplinas, por ejemplo, en las disciplinas que ahora se les conoce como las STEM, las mujeres no son tantas, suele estar más en campos más feminizados, en las ciencias sociales, por ejemplo, en las disciplinas específicas. Entonces, ese primer supuesto va a eso y es que si bien ahora las mujeres están ingresando a la educación superior, se están graduando y algunas están logrando, digamos, como ejercer al interior de las universidades o los centros de investigación y demás, persisten unas brechas entre hombres y mujeres bastante notables. Y el segundo, porque igual este tema es algo que ha sido como abordado ampliamente por diferentes personas desde diferentes territorios, en diferentes disciplinas, entonces no es como que no fuera importante, pero lo que a mí me generaba duda, recordando esta primera inquietud que puse aquí arriba, que es cómo es la experiencia, era listo, ya sabemos que que las mujeres y los hombres están haciendo carreras de manera diferente, pero eso que, cómo repercute en las mujeres, cómo repercute en cómo ellas se perciben en el campo, en cómo ellas se posicionan subjetivamente con respecto a su vida en general, cómo es sentirse académica cuando todo el tiempo estamos notando que ser académica es diferente que ser académica. Y ahí es donde sale el segundo supuesto que guía la investigación y es que ese lugar diferenciado, que ya está documentado ampliamente, no se queda ahí, sino que puede provocar unas dificultades subjetivas. Yo este concepto lo cojo de Estela Serret, que quiere decir como un poquito como en dónde estoy, ¿no? Listo, yo soy académica y yo estoy rindiendo igual que mis pares hombres, pero todo el tiempo se me resalta que soy mujer. Y al tiempo de que soy académica, no sé, soy madre o tengo una pareja o simplemente se me exigen unas cosas que tienen que ver con estereotipos sociales alrededor de la feminidad. Y entre estas dos demandas, yo en dónde estoy. Y ahí como que se enmarca esta investigación. Esto además, como digamos, esto es el marco chiquito de la investigación, pero en términos generales, el contexto general en el cual se va a desarrollar todo esto tiene que ver con las condiciones particulares en que se hace carrera académica en este momento. Esto, digamos, como no quitando, sino, digamos, dejando de lado el tema de hombres y mujeres, si se hace una mirada a cómo funciona el campo académico en este momento, ya también es bastante la literatura, de hecho Isa también es una de las personas que ha hablado sobre el tema, y es que la academia a nivel mundial se ha como volcado a unas lógicas muy neoliberales de individualización, de rendimiento, de evaluación, de producción, que si bien quizás para muchas de las personas que estamos en este momento relacionadas con la academia, son normales y como que nos acostumbramos a que hay que producir, hay que publicar, hay que rendir índices y demás, pues no es lo que ha sido siempre la academia, ¿no? Como de hecho hay un montón de críticas a en dónde está quedando la universidad y estas ideas del cultivo, del espíritu y demás, cuando lo que ahora importa es producir, producir y producir y rendir cada vez más y es publicar papers. Entonces, en esto de hacer carrera académica siendo mujer, tiene sus particularidades, entra también un contexto general en donde hacer carrera académica tiene unas presiones particulares sobre el individuo. Ahí también yo tomo un poquito de lo que hacen los BEC sobre individualización institucionalizada, y es decir, como además de los intereses y las limitaciones propias de cada una de las mujeres con las que yo estoy realizando la investigación, hay que tener en cuenta que hay una presión constante a rendir, a producir. Y esas presiones no están por ahí arriba solitas, ¿no? Esas presiones además se aterrizan en unas políticas, en unos planes, en una serie de cosas que están a nivel institucional, a nivel gubernamental, y pues que luego, como voy a ir por ahí detallando, se dan como presentan unos matices particulares en las carreras que van haciendo las mujeres. Eh, Perdón, qué pena. Listo, entonces, con eso grande, como fui, bueno, yo soy colombiana, entonces también tuve que empezar a entender un poquito más de cómo funcionaba la carrera académica en México y como que fui viendo un poco la evolución.
grosso modo, no a detalle tampoco, pues porque no era el objetivo de esta investigación, pero un poco la evolución de esta neoliberalización de la academia en el caso mexicano. Entonces ahí se ve, ya también hay varias personas que han hablado sobre el tema, autores que recuerdo, por ejemplo, está Eduardo Ibarra, Manuel Gil, que también es del Colmex, para el caso chileno, si no estoy mal, José Brunner ha hablado un montón, pero en México, a finales más o menos del siglo XX, sobre los 80, empieza a aparecer una figura que es todo lo de las transferencias monetarias condicionadas. Esto aplica como a otros campos, pero al final esto también termina repercutiendo en el campo académico porque se establece el pago por mérito, también por recortes del gasto público en educación y demás. Pero ese pago por mérito que hace, pues justamente reforzar un poco estas lógicas individualizantes y es que ya no se le pagaba a las académicas y a los académicos en general, digamos, no había un salario general, sino que se les iba a empezar a reconocer un monto adicional dependiendo de su rendimiento y del mérito, ¿no? Esto en conjunto con la creación de unos instrumentos evaluativos, entre los que se destaca, pues, uno de los más grandes a nivel nacional en México en este momento, que es el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores. Ahí hay algo interesante y es que esta imagen la saqué de la página oficial, pero en el momento justo en el que yo empecé a hacer la investigación, de hecho, solo se llamaba Sistema Nacional de Investigadores. El investigadora se lo añadieron hace poco y creo que eso también es bastante diciente con respecto pues, al tema general de esta investigación. Entonces, con eso como marco, digamos, el objetivo de la investigación fue analizar los procesos de configuración subjetiva de académicas de física y sociología en instituciones de educación superior públicas en la Ciudad de México. Estas últimas, digamos, la precisión de la población y el lugar atiende, digamos, a los alcances mismos de esta investigación. Ya les cuento también un poquito por qué se seleccionó física y por qué seleccioné física y por qué seleccioné sociología. Pudieron haber sido cualquiera de las otras disciplinas, pero esto responde como a intereses míos, pero también como a un entendimiento particular de que estas dos disciplinas operan desde lógicas bastante diferentes, desde cómo se concibe la ciencia y demás. Entonces, antes de entrar a dar como los detalles sobre los hallazgos, quería hacer una introducción chiquitica a cómo fue que se desarrolló desde lo teórico la investigación, porque al estar hablando sobre subjetividades, como que me pasó de hecho que para poder aterrizar todo lo que estaba viendo en campo, o más bien para articular lo que estaba viendo en campo con la teoría, sí me tuve que tomar mi tiempo para como, a ver, listo, ¿qué, qué es lo que estoy entendiendo por subjetividades? ¿Por qué quiero entenderlo desde ahí? Como que salían a veces como, no sé si es mejor hablar de identidades o de otros conceptos, al final me quedé con subjetividades, pero lo que hice fue proponer como un concepto, entre muchas comillas, propio. Yo le digo propio porque como que yo lo construí a partir de los conceptos de otras autoras, pero pues no es como que yo esté queriendo decir que yo me lo inventé. ¿No? De hecho, lo que yo hice fue retomar los aportes de estas tres autores que pongo acá en la partecita de arriba. Uno es el concepto de reflexividad de Margaret Archer. El otro es como todo lo que construye Estela Serret alrededor del género. Y el último es el concepto de relatos generativos del yo, que lo hace Luis McNeil. Para no gastar tanto tiempo en esto, un poco, digamos, lo que hago con Margaret Archer, que es como el marco general de todo lo que desarrollo en términos teóricos, es reconocer que la estructura y el agente no son cosas que operan, digamos, como no hay una determinación desde la estructura hacia la gente, tampoco hay como algo anárquico desde la gente hacia la estructura, sino que ambos niveles, digamos, de la vida social están en interacción constante y tienen la posibilidad de estar afectándose mutuamente, transformándose mutuamente. Esto porque me permitió, digamos, reconocer que hay como unas condicionantes estructurales como, digamos, los de la carrera académica, los de los estereotipos y las expectativas y los imaginarios de género, pero no por eso las personas actúan siempre de la misma manera, como que la gente tiene una posibilidad y una capacidad que le permite posicionarse frente a esas estructuras y tomar decisiones en función de lo que a esta persona le resulta como más conveniente, de sus propias posibilidades, de sus propias limitaciones y demás. En cuanto al género, Estela Serret hace un planteamiento que habla de el género como imaginario, perdón, como el género simbólico, el género como imaginario colectivo y el género como imaginario subjetivo y un poco lo que se teje de todo esto es lo mismo, muy alineado con lo de la teoría social de Margaret Thatcher, y es que el género existe y opera a un nivel imaginario
pero que sea imaginario no quiere decir que no sea importante, ¿no? Sino que es ese imaginario el que le sirve de referente a las personas para construirse y para reconocerse constantemente dentro de lo masculino, dentro de lo femenino, o ya en término más, digámosle, como aterrizado, como reconocerse como hombre, como mujer y situarse subjetivamente en relación a ese imaginario colectivo. Por último, lo de los relatos generativos del yo, Magnay lo que habla esto es un poquito como más profundo, creo que fue de hecho justo el que más me costó entender, pero lo retomé porque hace mucho énfasis en que la manera en que las personas se cuentan a sí mismas, se cuentan, es decir, como crean una narrativa alrededor de quiénes son, sirven mucho para que estas personas le den un sentido a la experiencia propia. Así creo que suena un poco confuso, pero a la final la razón por la que yo trabajé con esta propuesta de Magnei es porque me permitía acercarme, ya les voy a decir también la parte metodológica, pero yo lo que hice fue hacer entrevistas a profundidad y que yo lo que decía es, listo, ellas me están contando algo, pero yo no sé si esto es así o no es así. Y al final, la propuesta de Magnei me permite decir, independientemente de si en la realidad, entre muchas comillas, pasó eso o no pasó, ellas me están contando esto y así es como ellas me están presentando a mí sus sermos y así es como ellas mismas se entienden. Entonces, a partir de estos tres, yo propongo esto que está aquí en rosadito, y es que la subjetividad es producto de procesos sociales reflexivos y generalizados. Aquí lo reflexivo y generalizado, pues justo sale de lo que entiendo, de lo que retomo de Archer y de la Serret, pero también es una propiedad que aquí entra todo lo de los relatos generativos del yo, que cada una de las académicas, cada sujeta en general, configura y significa en su devenir propio como tal. Nadie nace con una historia sobre sí misma. La va construyendo y le va dando sentido, pues a partir de la experiencia misma. Y eso se ve materializado a través de las narrativas que cada persona construye sobre sí mismas, que son además las que yo voy a retomar a partir de las entrevistas que yo hice. En cuanto a la estrategia metodológica, pues hice un trabajo de campo que se llevó a cabo entre marzo de 2023 y diciembre de 2023, a partir de una aproximación cualitativa. Hubo como tres grandes etapas del trabajo de campo. El primero fue indagación, en donde lo que hice fue entender cómo funcionaba. Yo me centré en mujeres que estuvieran o hicieran parte del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras por, digamos, la necesidad de que las personas con las que yo trabajara fueran personas que estuvieran centradas en la carrera académica. Esto no quiere decir que quienes no estén en el SNI no están centradas, sino que sí permitía como darles cierta trazabilidad, por decirlo de alguna manera, a las trayectorias. Las personas que están en el SNI pues ya han llevado como cierto desarrollo de sus carreras, y con eso me permitía tener un grupo más o menos, entre muchas comillas, igual, homogéneo en términos de cómo ha sido, como cuáles han sido sus pasos que han dado para el desarrollo de la carrera académica. Aquí, por ejemplo, quedan por fuera todas las académicas que son académicas, digamos, de cátedra, porque para poder estar en el SNI hay que tener una vinculación. Hay como muchos casos que quedan por fuera, pero también lo hice por el alcance de la investigación, los tiempos, recursos y demás, pero además porque creía que con esa delimitación le daba cierta posibilidad de centrarme en experiencias ciertamente diferenciadas, pero más o menos coherentes entre sí en cuanto a qué, digamos, como etapas formativas habían llevado a cabo, qué requisitos de la carrera académica habían cumplido y demás. El contacto se generó pues directamente con cada una de ellas y el relacionamiento pues tuvo que ver con todas estas encuentros que tuve con cada una, que fueron bien sea en sus espacios de trabajo o en sus casas, como que fue un tema de irme adaptando a los espacios, a los tiempos de cada una de ellas. Para la recolección de datos, pues ya les dije, se llevaron a cabo entrevistas a profundidad y para cada momento en el que yo me veía con ellas, yo hacía un diario, yo llenaba, pues llevaba un diario de campo en general. Y el análisis de los datos se realizó a través de codificación abierta y codificación axial, sirviendo muy poco de los postulados de la teoría fundamental. Todo esto resultó en que trabajé con 16 interlocutoras. Sin embargo, hubo dos casos en los que, como por eh, dificultades técnicas, no se pudieron considerar sus experiencias. Uno, porque una de ellas no quiso, Romina, no quiso ser grabada durante las entrevistas. Igual estuvimos hablando y mucho de lo que hablé con ella me sirvió también para aterrizar muchas ideas. Sin embargo, no hace parte de lo que yo analizo en la investigación, porque lo que analizo son justamente las entrevistas, y al no tener grabada su entrevista, pues era imposible. Y en el caso de Marcela,
la dificultad técnica fue que esto se grabó, pero el audio se dañó, entonces tampoco se pudo considerar y aunque se intentó por cuestiones de tiempo no se pudo volver a hacer la entrevista. Al final, todos los datos que hay en esta tesis están relacionados con 14 interlocutoras. Todas están en el SNI, pero se distribuyen entre el nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Están entre los 39 y los 69 años. Todas trabajan en universidades o en centros de investigación públicos en la Ciudad de México. 10 son de nacionalidad mexicana y 4 fueron extranjeros. Ahora sí, para entrar a los hallazgos, pues en la tesis tengo como varias cosas que voy mencionando, pero creo que también por el espacio quise traer solamente tres cositas que me parecen interesantes. El primero tiene que ver con cómo lo evaluativo y lo productivo se convierten en referentes de la subjetividad. Algo que pasó durante todas las entrevistas es que cuando les pedía que se presentaran, ellas hablaban de que eran SNI. Esto digamos que a nivel del lenguaje me pareció importante porque al final la pertenencia al SNI es como digamos, estás reconocida dentro de un sistema, pero ser SNI, o sea, como que tener un, un certificado, por decirlo de alguna manera, terminaba permeando como ellas entendían, y por esa manera en la que se presentaban fue que como que empecé a tejer que lo evaluativo y lo productivo no solamente eran requisitos que se cumplían, sino que también terminaban influyendo en cómo cada una de ellas se autopercibía en el campo académico. El segundo hallazgo tiene que ver con ser académicas, yo ahí subrayo la A, porque algo que resultó característico en todas las experiencias de estas mujeres es que hay discontinuidades prácticas y subjetivas entre lo que se espera de ellas en el campo académico y lo que se espera de ellas por ser mujeres, atendiendo pues a los referentes simbólicos de lo femenino, que se ancla mucho en el cuidado, en la familia y en lo doméstico, principalmente para los casos considerados. Y el último hallazgo que quiero como mencionar es la importancia de los referentes e imaginarios simbólicos. Esto es una partecita nomás de la tesis, pero creo que para pues lo que nos convoca hoy, que es el Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia, eh, era importante retomar. Sobre el primer hallazgo, lo que sucede al analizar las experiencias de las mujeres con las que yo estuve trabajando es que se puede ver que el valor que se le otorga a lo productivo y a lo evaluativo, digamos que aquí entendiendo productivo y evaluativo algo muy amplio, pero si lo aterrizamos en cositas precisas, lo que yo hablaba, ¿no? Como al final en la carrera académica se califican en términos generales en cada institución y van tomando como nombres distintos, pero como el trabajo de investigación, el trabajo académico, el trabajo administrativo y el trabajo como de extensión o el que tiene que ver con puertas afuera de la universidad. Y en estos cuatro rubros se les califica todo el tiempo, ¿no? No es solo como, ay, da las clases que tú quieras, sino cuántas clases diste, cuántas horas diste, cuántos estudiantes tuviste, pero no es como que si diste estas clases, entonces no te vamos a pedir que hagas investigación. Ahí hay un montón de prácticas y como de contradicciones, la verdad, en la carga que se les asigna a las y a los académicos, eh, que lo que siempre decían ellas es como, hay que rendir todo el tiempo y hay que rendir en todos los frentes, y si tú no lo haces, entonces no vas a ser percibida como una persona que de verdad merece estar aquí, sea en la universidad o sea en el SNI. Y eso no es solo como un tema de requisito, sino que ellas mismas, aquí como pueden ver en las citas que están al lado derecho, lo mencionaban como que si es que no es solo como algo opcional. No es opcional, tanto por temas materiales, digamos, económicos, al final todos estos sistemas de evaluación están creados para reconocer económicamente y retribuir económicamente el rendimiento y el mérito a las personas, pero también hay un carácter simbólico que es el que, por lo menos a mí me llamó más la atención, porque es el que está menos visibilizado, pero parece que es el que más afecta a las personas con respecto a si no estoy ahí, como que no me toman en serio, ¿no? Digamos, en esta parte de la primera cita, dice, el esni no forma parte de nuestra vida cotidiana, pero afecta cómo te ven los demás. Y en ese afecta cómo te ven los demás, algo que pasa es que, de hecho, aquí la otra cita, por eso la puse, las mujeres todo el tiempo, las académicas que yo hablé todo el tiempo estuvieron resaltando y la palabra demostrar apareció casi en todas las entrevistas, y resaltaban como algo como característico de su estar en la academia es que no basta
con que ya tengan el SNI 3, no basta con que tengan el escalafón más alto de sus respectivas instituciones, sino que si están ahí, igual tienen que seguir demostrando que son buenas, tienen que seguir demostrando que si rinden ante lo que se les pide, tienen que seguir demostrando que pueden publicar, que pueden investigar temas que son relevantes. Y esto como que en esta necesidad de mostrar, al final lo evaluativo y lo productivo sirve como una herramienta para que ellas puedan dar cuenta no solo de su trabajo, sino de sí mismas como académicas. Eh, es algo que a mí me pareció importante retomar porque pese a que es una herramienta de las que ellas se sirve para demostrar su, digamos, su validez, entre comillas, como académicas, ellas mismas reconocían que no bastaba, como que el demostrar para un académico puede estar, incluso desde lo normativo, se dice como no, es que tienes que rendir en esto, en esto, en esto y en esto, pero lo que ellas decían es como, no, no siempre basta. Aquí, de hecho, hay una que dice que si no estuviera en el SNI, sería un piojo. Además, era muy, digamos, en el marco de las entrevistas, eso generaba risas y demás, pero fue común que usaran como estos, no sé, palabras tipo piojo, sería un apestado, como algo de verdad medio, entre comillas, indeseable, que para ellas sería lo que terminarían siendo en el campo si no tuvieran el reconocimiento del SNI. Entonces, de ahí como que yo tengo que producir y rendir ante las evaluaciones, tanto las de las instituciones de educación superior como las de el gobierno y como incluso también a nivel más regional e internacional, como ser reconocida en congresos, en eventos académicos y demás, es fundamental para hacer carrera académica porque de eso depende tu escalafón, de eso depende tu remuneración, pero también resulta fundamental para ser académica, en tanto de ahí depende que sean reconocidas, pero que también ellas se entiendan a sí mismas como tal. Em, Después de esto, pues el otro que quería retomar es lo de las discontinuidades prácticas y subjetivas de ser académicas. Aquí pasó algo como interesante, pero también complejo, y es que yo al comienzo quería como reconstruir cómo es la experiencia académica y cómo es la experiencia doméstica familiar de las académicas, y esto fue totalmente imposible porque como cuando yo intentaba dividir, siempre pasaba que mientras ellos me estaban hablando de, no, y es que entonces no terminé de hacer la evaluación o no, el nivel del desnivel en el que quedé no fue este porque, tal, de una metían algo que tenía que ver con cosas más domésticas o familiares. Entonces, al final, como lo que resolví es como dar cuenta, no tanto de qué pasa por aquí y qué pasa por allá, sino que justamente hay una discontinuidad. Las dos cosas pasan al tiempo y lo que pasa es que hay momentos en los que se están tensionando, hay momentos en los que se complementan, no sé, qué decían, no, yo tuve a mi hijo y la persona que estaba al lado mío, eh, la persona que estaba al lado mío, mi pareja o el papá de mi hijo, se hizo cargo de muchas cosas y gracias a eso pude como cumplir con las evaluaciones. La mayoría de las veces era algo de tensión, pero también hubo por ahí cuestiones de complemento entre lo doméstico y lo académico. Entonces, por esto resolví más bien hablar de la discontinuidad y reconocer y tejer más bien alrededor de que son dos campos o dos partes inseparables que tienen sus propias lógicas y que si uno los ve de manera independiente, se puede ver que, por ejemplo, el campo académico está muy volcado hacia el ser para sí, es decir, como centrarse en rendir, en como el reconocimiento propio, en trabajar como muy de este mundo público, entre comillas, mientras que lo que dice Elizabeth Herslein es el mundo doméstico y el mundo familiar y el mundo de lo femenino en términos simbólicos más bien está atado a un ser para otros, ¿no? Y de ahí esa tensión, mientras que en la academia yo tengo que ser una persona centrada en este campo y como en función de en la casa o en mi familia, independientemente de si se tenía pareja o si tenían hijos o no, yo tengo que estar más pensada en ser para otros, en cuidar a otros, en interesarme por otros. Y de ahí, como toda esta serie de citas o esta serie de experiencias que yo intenté ilustrar con las citas que traje acá, por ejemplo, hay algo además generacional,
las académicas más mayores hablaban de cómo para ellas todo se tuvo que hacer al tiempo, las que eran menores, solo que acá no me da tiempo de entrar al detalle de lo generacional, más bien hablaban de cómo iban como en un tema de negociar esos roles. Pero, por ejemplo, Paz hablaba de ello, podía hacer el doctorado, podía hacer lo que yo quisiera, pero tenía que atender mi casa, lavar, planchar, cocinar y todo eso. Como que, listo, eran mujeres que empezaron a hacer carrera académica, empezaron como a ejercer, pero no por eso dejaban de lado como estas obligaciones que tienen que ver con el ser mujer, que están como aquí, obvio, claramente resalto, no, no es como que se tengan por ser mujer, sino por una serie de como, imaginarios y consideraciones que vienen desde lo social y de presiones y de todo un constructo social que se teje alrededor de la simbólica de la feminidad. Em, Además de esto, otro tema que tiene, que mencionaban, o que digamos me pareció ay, eh, chévere traer a este espacio, es que ellas mismas, que es lo que les decía hace un ratico, ellas mismas daban cuenta de la tensión que existía entre de pronto ser una persona que tiene un reconocimiento muy grande en el campo académico, pero, digámoslo como en términos generales, llegando a mi casa, vuelvo a ser la que, como dice aquí Lucía, lava trastes, aspira, como que esta cita en específico me parecía muy interesante porque ella misma me dijo, tú me ves muy nivel 3, el nivel 3 pues es el más alto del SNI, pero pues como que ella misma decía, eso no me quita las responsabilidades que tengo en la casa. Además, aquí ella habla de cómo el papá del hijo era una persona también como muy pendiente del hijo, pero que nunca lidió con esa carga que ella tenía de seguir respondiendo en la casa al mismo tiempo de que respondía pues a lo laboral y a lo académico en la universidad. Por último, otro caso u otra cita que me parece ilustrativa de esto de la discontinuidad práctica y subjetiva es que no solamente tiene que ver con una atención, sino también como con una racionalización de los tiempos, los espacios y las decisiones. En el caso de Silvia, ella hacía poco había tenido su hija, pero me contó cómo ella tuvo su hija hasta después de que había conseguido la planta académica y ella misma ahí mencionaba que sus decisiones reproductivas estuvieron siempre en función de un calendario académico no solo digamos por lo que está resaltado acá, cuando ella decidió quedar embarazada lo hizo pensando y proyectando en qué momento iban a ser su bebé, intentando que esto coincidiera con el periodo en el que ella iba a estar de vacaciones, pero también ella tomó la decisión de quedar embarazada solo hasta que ya tenía la planta porque tenía cierta seguridad, como en términos económicos, pero también como de estabilidad laboral. Esto fue como algo, el caso de ella fue como en el que más se explicitó esto de cómo se calculan y se toman decisiones en función de lo académico, incluso cuando son decisiones, digamos, como de este mundo más privado, decisiones reproductivas, pero justo cuando salió esta entrevista, cuando la estaba analizando, me di cuenta que no es algo como excepcional, sino que de hecho en Estados Unidos hay un montón de investigaciones que hablan sobre, les han dicho como los bebés de mayo, y es como el fenómeno de que las mujeres académicas programan y planean sus embarazos para que sus bebés nazcan en el periodo en el que están en vacaciones. Eh, Eso de lo de las discontinuidades subjetivas, que creo que ahí toqué un par de punticos que son bastante interesantes, creo que también complejos, pero que dan cuenta de cómo no se es solamente una cosa, ¿no? No solamente se está haciendo académica, ni solamente se está haciendo mamá o solamente se está haciendo pareja, sino que todo pasa al mismo tiempo y pese como a estos nuevos discursos e imágenes como recursos que existen de las mujeres y super mujeres y demás, lo que se puede ver también en las experiencias de estas académicas es que esto, e incluso cuando se puede sortear de maneras como positivas, implican unos costos subjetivos, unos costos emocionales, unos costos como físicos, incluso de, pues estoy rindiendo en todo, pero ¿dónde está el tiempo para mí? ¿Dónde está el tiempo en el que yo puedo pensar en qué quiero yo y demás? Lo último que quería retomar es esto de la importancia de los referentes y los imaginarios simbólicos. Esto era algo que desde el comienzo yo no tenía contemplado, digamos, no hacía parte como de esas cositas que uno espera encontrar al hacer las entrevistas. Yo dentro del guión de entrevista justo les preguntaba como qué las hizo tomar la decisión de estudiar la disciplina que estudiaron.
que, bueno, estoy, le iba a decir, no lo dije, pero la razón por la que yo decidí trabajar académicas de sociología y académicas de física es que, digamos, en el SNI o en las cifras del SNI de ese año, que fue el 2023 cuando yo hice como la revisión, em, las dos disciplinas en donde se veía como una diferencia más grande en cuanto a la participación de mujeres, dos disciplinas, no, las dos áreas del conocimiento era el área uno que es físico, matemáticas y ciencias de la Tierra, y el área 5 o 6 es que creo que cambió hace poco, que era ciencias sociales. Entonces, mientras que en el área uno habían, solamente 25% de mujeres, es decir, en físico, matemáticas, ciencias sociales era una de las pocas en las que estaba cerca de la mitad del 50%, ahí eran las mujeres el 43%. Pero pues también atiende a como cuestiones incluso también como muy del imaginario de qué hace, digamos, de esto de ciencias duras y ciencias blandas o ciencias de verdad y otras ciencias, que al final la física es como la ciencia de las ciencias, ¿no? Ahí es donde se reúne este imaginario del científico en masculino con una bata en un laboratorio, mientras que las ciencias sociales han tendido también históricamente a ser más feminizadas, con sus matices, algunas más que otras. Y por eso fue como que yo me decidí por estas dos disciplinas en específico. Por eso les digo que eso fue como decisiones metodológicas, no como algo que tuviera que ver con que de verdad tenía un interés en saber qué pasaba al interior de cada una, pero uno de los hallazgos justo surgió a partir de haber escogido esas dos, y es que la razón por la que ellas se involucraban con estas carreras tenía que ver, obvio, con experiencias de cada una, pero muchas veces como con los referentes que ellas tenían sobre cada una de, o sea, sobre física o sobre sociología o en términos amplios sobre físico, matemáticas y ciencias sociales al momento de tomar la decisión de estudiar desde la licenciatura. Mientras que las académicas de física hacían referencia a como un imaginario mucho más científico. De hecho, aquí están, hubo una de ellas, hubo varias de ellas, más bien, que hablaron de Cosmos, una serie de Carl Sagan, y decían como, yo vi eso y eso fue lo que más me emocionó. Y Cosmos, pues al final es como en el imaginario científico, eso, ¿no? Como esa ciencia de ese mundo inalcanzable y de eso que no todo el mundo entiende y la astronomía y demás. Ellas hacían referencia a estos imaginarios o a estos referentes, mientras que las académicas de sociología tendían más bien a inclinar o a mencionar referentes que se inclinaban más hacia lo político y sobre todo a la política de izquierda. Eso es importante porque luego ellas mismas van a ir contando cómo cuando llegaron empezaron a darse cuenta que las cosas eran más o menos parecidas a lo que ellas esperaban de la disciplina, pero también porque al interior de las prácticas mismas de cada disciplina van a verse como unos matices de feminización o masculinización que las hacen a ellas apegarse o no a las disciplinas. Por ejemplo, la primera que aparece aquí en la primera cita, Carmen, habla de cómo ella quería estudiar geología, pero una persona, a su hermano, no, una persona que conocía a su hermano, le dijo que si a ella le parecía interesante trabajar en sitios como agresivos, y ella ahí misma dice que no, que la razón por la que estudió física es porque geología le iba a implicar como una serie de prácticas, si queremos verlo así, como más masculinas, por decirlo de alguna manera, estar en una mina, en una sierra con animales de más peligro, y ella más bien solo quería hacer algo que tuviera que ver con las piedras, pero estando cómoda. Eh, y aquí entran también otras cosas que van a afectar el desarrollo de las carreras, que aquí igual no alcanzo a mencionar por el tiempo, pero algo que menciona, que se hizo como alusión cuando se hablaba de lo particular de la carrera era, por ejemplo, como para las que están en física, el estar en el laboratorio implica una disposición de tiempo lo suficientemente exigente como para que, por ejemplo, al momento de convertirse en mamás, ellas tuvieran que dejar a un lado la posibilidad de estar en un laboratorio, ¿no? Pues yo no soy física, pero conocí bastante de la física hablando con ellas, entonces no, si tú estás en un laboratorio tienes que estar observando, tomando notas de cómo está evolucionando el experimento, y si en medio de eso te llaman y te dicen que tu hijo se enfermó, pues tienes que irte y el experimento se daña y el laboratorio pues como que se echa a perder. En eso como que empiezan a ponerse de manifiesto cómo hay prácticas que parece que no tienen género, ¿no? Como que parecen, sí, como neutras, pero en realidad, aunque no se hayan como estructurado de manera intencional para dejar a un lado a las mujeres, sí terminan favoreciendo, entre comillas, a otras personas, ni siquiera es como en general a las mujeres, ellas decían, las que no tienen hijos,
versus que tienen hijos, pues como que tienen una disposición de tiempo más alta y demás. En el caso de la sociología, hablaban de cómo hacer trabajo de campo, pues dependiendo de los temas de cada una, les implicaba también disponer una cantidad de tiempo que no siempre se tenía, ni siquiera solo por cuestiones de hijos, sino como no, yo tenía una relación y mi pareja pues se enojaba porque no teníamos tiempo de calidad y le costaba mucho y mientras yo hacía el doctorado estuve como muy volcada a esto y tenía que ir a hacer trabajo de campo, no sé, en la frontera de México y lo dejaba solo y eso nos costó bastante. Como todas estas prácticas muy propias de ser carrera académica, que siempre se ven como cosas neutras a las que se tienen que enfrentar todas las personas, pero que, por ejemplo, en el marco de una relación de pareja, en donde se espera, pues por como estereotipos y normas sociales, que las mujeres cuiden un poco más, pues terminaba afectando la manera en la que se llevaba o que se manejaba la pareja. Em, Creería que hasta ahí, sí, pues como retomar todo esto para decir que los imaginarios simbólicos no solo están ahí para verlos, digamos, tanto de manera como material en los productos culturales, como el caso de la serie de Carl Sagan, no solo están ahí y no tienen poder, sino que de verdad son unos recursos que les sirven mucho a la gente para pensarse, para proyectarse y para decidir sus cursos de acción, pero también para pensarse a sí mismas en relación a esos imaginarios simbólicos, ¿no? Yo quiero ser científica porque vi una serie sobre esto. Esto igual tiene unos matices de generación sumamente interesantes, porque cuando las mujeres mayores hablaban de sus referentes, hablaban siempre de hombres, las mujeres más jóvenes tenían referentes que eran mujeres, eran profesoras de ellas, científicas cercanas, que ahí es chévere como darse cuenta de que hay cosas que han venido cambiando y justo como lo que yo venía diciendo al comienzo, de la estructura no está ahí quieta, la agencia tampoco está ahí quieta, se están afectando mutuamente y se va transformando mutuamente, que a hoy o que las académicas más jóvenes, entre comillas, no hablaran de referentes masculinos, para mí es ya un montón y da cuenta también del cambio social que hemos vivido en los últimos años. Voy cerrando, retomando como una reflexión que pongo en la investigación y es que lo que existe para las académicas entre la posibilidad de estar y aquí, digamos, yo como que juego con estas dos palabras, entre estar y ser, y es como se dice que ya las mujeres tenemos acceso a las universidades, al campo científico, porque no hay, digamos, una norma que nos lo impida, ¿no? En términos formales, nosotras podemos ingresar, podemos inscribirnos, podemos participar, podemos estar en un lugar, pero ser, entendiendo el ser no solo como habitar un espacio, sino más bien, no solo como situarse en un espacio, sino poder habitarlo en condición y en calidad igual a los demás que están ahí, eh, todavía sigue habiendo una brecha, ¿no? Como que estamos accediendo, muchas están logrando hacer carrera, pero hay unas cuestiones a las que no se le está poniendo tanto el ojo cuando se centran, no sé, en indicadores, en índices y demás, en cifras, como que lo cualitativo nos deja ver que hay unas demandas, unos intereses, unas limitaciones y unos condicionamientos que no atienden además solo a cuestiones académicas per se. Se tiende como a decir que la academia, en tanto como este campo del saber y las ideas, no está permeado por el género, pero cuando hace uno este tipo de investigaciones es que se empieza a dar cuenta que eso que se considera neutral y esos requisitos que todos y todas tienen que cumplir parecen haber sido pensados para y en función de un sujeto particular, me atrevo a decir aquí también, de un sujeto masculino la mayoría de las veces. Eh, Sin embargo, también pues poner de manifiesto que, como se puede ver en la tesis en general, aquí creo que no alcanzo a retomar todo, que haya costos en estas carreras académicas no quiere decir que no haya que no se genere una satisfacción, ¿no? Y es lo que ellos decían es como yo igual sigo acá porque esto me gusta, porque esto me hace sentir bien, porque sentir que estoy generando conocimiento, que estoy aportando a la sociedad, a mí me hace sentir de una manera que otros espacios no me ofrecen. Entonces, el hacer carrera académica siendo mujer implica tantos costos, que es lo que igual se ha visibilizado un montón y creo que es necesario seguir visibilizando como gustos, porque las mujeres, pese a lo que sea, digamos, como creado a nivel del imaginario social, sentimos interés por, lo decía una académica, es que parece que se nos quita el derecho de ser unas personas intelectuales, ¿no? Y cuando hablamos de el académico como ese sujeto que piensa y está en una biblioteca y tal,
las mujeres no siempre aparecemos en el imaginario. Creo que parte también de la apuesta de esta tesis es visibilizar que no es que estén ahí por suerte, por azar, sino por interés y por decisiones que ellas han tomado debido a pues lo que les llama y lo que les genera como atracción del campo como el académico. Y ya para finalizar, pues puse aquí tres reflexiones que sirven para pensar pues lo que propicia un día como hoy, el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Primero, lo que acabo de decir, no se trata solamente de que las mujeres estemos en la ciencia, en la academia, en la investigación, sino que exista una posibilidad de ser entendida como el reconocerse, el que nosotras podamos decir soy académica, soy científica, soy investigadora, pero que también ese reconocerse venga acompañado de que las personas que nos rodean nos reconozcan como sujetas, digamos, voy a decir aquí algo, sujetas válidas, no es como solo la persona que está ahí por una cuota o por lo que sea, sino es una persona que está ahí porque está llevando a cabo las mismas prácticas, las está cumpliendo, pero además que el ser mujer no haga que cualitativamente seamos percibidas de manera diferente. Porque además, esto del demostrar, por ejemplo, es como las mujeres son percibidas diferentes, esto no es algo malo por sí mismo, pero sí termina siendo algo que perjudica cuando ese diferente tiende a ser tema de infravalorar nuestro trabajo o de quitarle peso a lo que hacemos o de no reconocer lo que se está haciendo. Entonces, la importancia de todas estas reflexiones, creo yo, apunta hacia allá y es que el reconocerse tiene que venir acompañado con que las personas con las que trabajamos, con las que hacemos las cosas, también nos vean desde ese foco. Y como tres cositas importantes. Lo primero es como pensar que lo formal, y cuando hablo de lo formal digo como que una norma o que eh, no sé, un lineamiento o un manual reconozca que las y los profesores tienen que hacer tal cosa, no se traduce en que en lo sustantivo las cosas estén funcionando de igual a igual, ¿no? Como hay que pensar un poquito más allá de las normas y de los decretos, las leyes y bla, porque en la parte práctica hay muchas cosas que siguen sucediendo que afectan a las mujeres, a pesar de que sean cuestiones que muchas veces se camuflan dentro de decisiones individuales e intereses y que las mujeres quizás se suele decir como, no, es que de pronto es que no le importa tanto esto como su familia. Lo que hablan muchas de las académicas en esta tesis es las dos cosas me importan mucho. Lo que pasa es que siempre tengo que estar decidiendo cuál de las dos. Mientras, por ejemplo, mis compañeros hombres no tienen que estar pensando en eso porque ellos tienen personas que se encargan de ese tipo de responsabilidades. Lo otro es lo material versus lo simbólico, lo mismo. Creo que eh, se piensa mucho que ahorita estamos con puertas abiertas a todo, ¿no? Como las mujeres podemos entrar a donde sea, si queremos, depende entonces desde si queremos entrar o no, pero sí creo que eso desconoce un poco que hay unas lógicas y unas dinámicas que de manera, digamos, como invisibilizada desde lo simbólico, siguen generando discriminación por género, que se agenden reuniones en unos tiempos específicos, que se exijan ciertas no sé, como que se exijan unos rendimientos anclados a ciertas prácticas, que la investigación, por ejemplo, se reconozca más cuando es en ciertos campos, eh, pues hace que emerjan como prácticas discriminativas por género que a veces parecen no tenerse en cuenta porque no son como estas, mucho más materiales y más visibles. Y la otra parte es lo de los imaginarios y es la importancia de que contemos y tramos y sigamos como haciendo visibles cada vez más los referentes de mujeres en la ciencia, en la academia, en la investigación, para que las niñas y las mujeres encuentren en ella un interés y aún más una posibilidad. No pensar que los referentes, y digo referentes no como estos grandes referentes, como la que ganó el premio Nobel, sino referentes mucho más cotidianos, porque es lo que muestra la investigación y es que ellas tomaron decisiones porque vieron a una mujer que era cercana, que estaba haciendo carrera académica, o porque el conocido de su familia era científico. Como esto, tenerlo cerca, no solo visibiliza que es una posibilidad, que creo que es mucho el debate que se ha dado, y es como, ah, sí, las mujeres podemos ser como, no sé, Marie Curie, sino que hacen que la ciencia sea un camino viable para ser transitado por parte de las mujeres. Y listo, eso sería todo lo que quería ir contándoles en el espacio de hoy. Muchísimas gracias, Paula. No sé si eso.
si podrías dejar de compartir la pantalla para verte más o menos mejor. Eh, Muchas gracias por la presentación. Yo creo que sintetizaste súper bien como los hallazgos más relevantes de tu trabajo, que ya sabes que me gusta muchísimo la investigación que realizaste. Antes de yo preguntarte, me gustaría saber, tenemos aquí algunas personas en la sala de Zoom, entonces no sé si alguien tendría alguna pregunta, algún comentario que le quiera hacer a Paula. Tenemos ya una mano. Sí, Sergio, te escuchamos. Gracias, profesora Isaura. Un saludo para Paula, para también la profesora y para todas aquí en este espacio, un espacio muy interesante. Yo tengo una pregunta escuchando la ponencia de Paula y es, en el ejercicio investigativo suelen surgir más preguntas que por tiempo o digamos por extensión uno no puede desarrollar en su totalidad. No sé, Paula, si te ocurrió que en ese ejercicio quedaron como preguntas que puedan guiar a futuro otras investigaciones tuyas o tal vez algunas hipótesis que fueron surgiendo y que vale la pena no perder de vista. Gracias, Sergio. Paula. Sí, gracias Sergio por la pregunta. Yo creo que fueron muchísimas lo que mencioné ahí un poquito en la presentación. Parte de las cosas que yo me fui dando cuenta es que por fuera quedaron muchas experiencias, digamos, pensando nada más en el campo académico, no sé, profesoras o académicas que no están vinculadas de planta, que tienen, digamos, una carga laboral desde la figura de la cátedra o las clases que son pagadas por hora. Digamos, ahí además es unas exigencias de no solo estoy cumpliéndole a una universidad, sino que estoy seguro cumpliéndole a tres, cuatro al tiempo y tienen diferentes exigencias, pero me están pagando muy poco. Como que, digamos, una de las grandes cosas que creo que quedan pendientes de indagar es cómo funciona esto, sobre todo porque un poco la manera en la que me fui dando cuenta que funcionaba esta tensión entre lo académico y lo doméstico familiar, entre lo académico y el género, es que lo académico brinda algo que quizás en no muchos otros espacios se encuentran y es el reconocimiento. Eh, ¿Qué pasa cuando ese reconocimiento no está tan estructurado? Tanto en el campo académico, porque las personas que dan clases por hora o son profes de cátedra no entran en estas mismas dinámicas de evaluación, no entran en estos escalafones, en estos niveles, bueno, además. eh, pero también pensándolo por fuera del campo académico, yo lo pensaba porque yo, digamos, mi tesis de pregrado fue en un contexto sumamente diferente, en San Andresito de San José, pero también pasaba esto de soy trabajadora o soy mamá, soy trabajadora o soy esposa, o soy trabajadora o soy mujer en términos generales, también creo que es algo de qué es lo que estamos entendiendo en este momento por ser mujer. Creo que es algo no solo de mi tesis, sino de muchas de las cosas que se están generando ahora. Pero sí, ¿no? Como qué pasa en esos otros campos donde el reconocimiento no es el eje estructurante del trabajo, donde quizás tú no encuentras un espacio de validación tan fuerte como en la academia, donde decía el mismo Bourdieu, como es el principio primario del campo académico y es esto de ser reconocido y reconocer. Eh, ¿Qué pasa por fuera de esto? ¿Qué pasa con las personas que no están de planta, las personas que no están en el SNI, por ejemplo, las personas que están empezando a hacer carrera académica? ¿Cómo se comporta esto? Creo que es una de las cosas, pero también, que de hecho es como uno de los intereses que tengo ahora y que estoy intentando pensar cómo darle forma, es como estas complejidades que resultan de de los discursos, digamos, como diría yo, como empoderantes, esta palabra que está de moda, de tú puedes ser todo, tú puedes ser mamá, tú puedes ser académica, tú puedes ser investigadora. Creo que algo que es, a mi manera de ver, perjudicial para las personas es que la gente a partir de esos discursos, pues muy neoliberales y muy individualizantes y demás, lo que pasa es que la gente se mete en el trabajo de cumplir con todo y donde queda el tiempo personal, o sea, como los costos que se asumen a partir de querer rendir a estas presiones neoliberales de que podemos ser y hacer todo, cuando pues en realidad el día tiene 24 horas, el año no tiene más de 365 días y lo que podemos hacer está limitado en muchos sentidos. Yo creería que esa es otra como de las peticas que se abren por ahí, es
qué costos le implican a las personas en general, pero particularmente por mi interés a mujeres, estos discursos neoliberales de ser un superhumano y de ser supermujer y de tú puedes con todo, ¿dónde estamos quedando? ¿Dónde queda nuestra, o sea, cómo está nuestra salud mental, cómo está todo eso, el tiempo propio, el tiempo personal, el tiempo más allá del trabajo y la casa, en dónde está? ¿Qué pasa con eso? Creo que son dos de las grandes cositas que salieron de esto. Entonces, Muchas gracias, Paula. Antes de leerte la pregunta de María Camila, voy a preguntarte yo porque se vincula justo con lo que estás diciendo. Si nos podrías contar un poquito de justo estos costos, ¿no? ¿Qué costos ha tenido para las investigadoras con las que, profesoras investigadoras con las que tú hiciste tu investigación, el tener que rendir, el cumplir con este sistema súper demandante? Eh, y si identificaste que era, no sé si decirlo así, similar para tanto para las de sociología como para las de física, como para las mexicanas y las extranjeras. Es decir, si hay matices en esos costos por estas diferencias disciplinarias y por la nacionalidad. gracias, Isa, por la pregunta. Yo creo que los costos tienen varias manifestaciones, pero uno de los que a mí me llamó más la atención es el sentimiento de culpa. Que digamos, ahí también justo yo estuve como indagando en como más teorías de las emociones y así, y hablando, o sea, como en general hay un consenso de que la culpa, a diferencia de la vergüenza y de otras, tiene que ver con saber que estás incumpliendo a una expectativa social. Y ellas mismas decían, como, no, es que a mí, ahí entra de nuevo la atención, como la, en términos amplios, eh, pues no eres tan socióloga, o sea, no, la sociología dura es esa, entonces nosotras que hacemos estudios de género o que hacemos cosas de migración, como que nos ven así como lo secundario, no tan importante, y de hecho ella hacía como el análisis de, a mí en la política siempre me vieron como una blanquita privilegiada que se dedicó a la academia, entonces me menospreciaban en la política de izquierda, en el mundo político, porque yo era académica, pero en la academia me decían que yo hacía cuestiones políticas de las mujeres que era un tema marginal. Eh, Creo que esos dos ejemplitos sirven ahí para ver estos como matices de las disciplinas. Y en el caso de las extranjeras sí que se extrapolaba todo, ¿no? Porque todas pues hablaban de cómo llegar a otro país, cómo crear una red, digamos, de apoyo fue súper costoso, súper difícil mantenerse en otro espacio en donde no solo estás lejos de tu familia, que ese por sí ya es un primer costo, sino que además si estás en crisis no sabes muy bien a quién acudir, estás empezando a crear relaciones, si tienes un lío económico tampoco, o sea, como que estar en otro lugar diferente a tu lugar de origen. Ellas lo decían. Una cuestión- Perdón. Eh, pero sí, como irse a otro lugar, que de hecho es como la decisión de irse a otro lugar y la decisión pensada en función de hacer carrera académica ya muestra mucho cómo la carrera académica no solo es algo de formación, sino que es una decisión de vida casi que influye también en muchas otras esferas de la vida. Entonces, irse de por sí ya es algo que implica costos, pero también estar allá, no sé, como formar una familia, o sea, mucho de lo que se habla en la tesis es cómo, por hacer carrera académica, la vida, digamos, mucho más privada e íntima de ellas, se va estructurando en función de eso. Entonces, no, y es que me fui a hacer el doctorado a Europa, entonces terminé mi relación, o mi esposo se fue conmigo y estuvimos viendo allá como que esos costos y esas intersecciones entre lo académico y el género, en el caso de las extranjeras era como mucho más visible porque es hacer una vida y tomar decisiones de vida en función de la carrera académica, es moverse de país, dejar la familia, empezar otro círculo y otra red de apoyo en otro lugar por la decisión de querer ir a formarse, atendiendo a que se sabe que hay que formarse para poder aspirar a una plaza y demás. Creería que esas cositas. Muchas gracias, Paula. Tenemos otras dos preguntas. Una es de María Camila Suárez. Ella nos dice, por tu experiencia personal como investigadora,
¿qué dificultades identificaste o también ventajas en tu labor durante el trabajo de campo? Eh, yo en la tesis pongo una parte de reflexividad mía. Creo que es una pregunta chévere. En su momento también pensar todo eso fue un poco complejo, por lo que, o sea, que emergen un montón de emociones y sentires. Pero algo que me pasaba cuando ellas me contaban sus experiencias era justo que estaba mucho en mi propia experiencia, ¿no? Yo estaba en México haciendo una maestría, lejos de mi familia, y eso de por sí ya era muestra justo como, o sea, como que me había convertido tanto en investigadora como parte del fenómeno que estaba estudiando, porque mi propia trayectoria estaba dando cuenta de cómo las mujeres y las personas en general en la academia toman decisiones que afectan mucho más de su, o sea, afectan su cotidianidad en un sentido mucho más amplio, eh, con el objetivo de formarse o de, bueno, darle continuidad a la carrera. Entonces, es chévere la pregunta de Camila porque lo puse en la tesis, pero además fue algo que estuve pensando todo el tiempo. Esta vaina de entraba a una entrevista y ellas me contaban sobre si su mamá se había enfermado, su papá se había enfermado, y yo salía de la entrevista y llamaba a mi mamá y le preguntaba cómo estaba, o hablaba con mis tíos y les preguntaba cómo estaba mi abuela. Como que todo el tiempo hay una relación mucho más virtual con el fenómeno que yo estaba estudiando, pero que también yo misma encarnaba, porque el que yo estuviera concentrada en hacer una investigación no me desprendía tanto de mis quereres y mis sentires como de esas responsabilidades de cuidado que muchas veces las mujeres asumimos, no digamos solo por presiones sociales, sino por intereses propios, ¿no? Como a mí, por ejemplo, siempre me ha gustado mucho cuidar a mi familia, como que siento que soy una persona muy, en términos de la tesis, como muy de ser para otros. Eh, entonces sí lo viví, como que muchas de las, y de hecho muchas de las reflexiones que surgieron ahí también me llevaron a pensar, quiero hacer un doctorado ya o no, vuelvo a mi país o no, hacer un doctorado me va a volver un poco loca, porque todas hablaban de que había sido el momento más difícil. Eh, entonces es una pregunta chévere porque sí fue algo que justo pensé y fue como en el desarrollo de la investigación yo misma me iba dando cuenta de que muchas de mis decisiones estaban atravesadas tanto por la academia como por el género. Gracias, Paula, por esto tan personal que nos compartes. Tenemos otro comentario largo de Li Xing, que nos dice muchas gracias a Paula por la excelente investigación, aprendo mucho. Me llamó la atención un detalle que mencionó, que las académicas preferían tener sus hijos en las vacaciones. Es la investigación de Estados Unidos, creo que mencionaste los bebés de mayo. Eso es para evitar afectar el desarrollo profesional y no, aquí no entiendo por qué dice perder, pero no sé, perder, me imagino, la competencia. Es que en las universidades chinas es al contrario, prefieren plantear para tener un hijo el comienzo del semestre. Así aprovechan al máximo las vacaciones de verano, un semestre total, 5 meses de vacaciones después del parto según la ley, y luego las vacaciones de invierno. Hay que mencionar que tienen plaza las profes en universidades públicas, pero el estímulo varía según su rendimiento. También me agradece a mí. Eh, pues creo que ahí va un poco más allá de lo que yo alcanzo a sacar de la tesis. Lo que les dije, el caso específico que yo pongo ahí en la diapositiva fue, más bien, ese caso fue muy particular, como de estos casos que no son la generalidad, pero son lo suficientemente como complejos que sirven para ilustrar puntos clave de la tesis. Eh, el caso de ella fue como, yo primero esperé a tener la plaza, estar estable, y ahí sí decidí tener, quedar en embarazo. Eh, pero además, cuando quise quedar en embarazo, hicimos el cálculo de los meses para que fuera exactamente en el periodo de vacaciones. Esto lo dicen como para poder tener el tiempo de, no sé, pues de parir, de los primeros días del bebé acompañar y pues disponerse totalmente a eso, que además eso es muestra misma, ¿no? Como se sabe tanto que el campo académico te demanda mucho que para poder generar un espacio en el que estás dispuesta a otras cosas, solo lo piensas en el periodo de vacaciones. En el caso de lo de los bebés de mayo, eh,
eran en mayo porque allá el periodo de vacaciones es en mayo, o al menos eso para los casos que yo leí, de los artículos que leí allá. Eh, pero también, o sea, es como de, tenemos tan poco tiempo que la única manera de que podamos destinar tiempo a un bebé, pues es pensar en que tiene que nacer en el periodo de vacaciones. Eh, Igual, lo que digo, creo que es algo que excede un poquito los hallazgos. Me parece muy interesante lo que cuentas de las universidades chinas, pero sí creo que sería algo que sería para indagar lo que decía, lo que preguntaba Sergio, justo de esas cosas para indagar en un futuro. Esperemos no tan lejano. Ujú. Muchas gracias, Paula. Te agradecen también Camila y Lixin. Bueno, a mí de tu investigación lo que me gusta mucho es que nos muestra de manera clara cómo la academia sigue siendo un lugar que las mujeres habitamos, bueno, no sé si lo habitamos o estamos ahí, pero no podemos ser por todas estas demandas que pesan sobre nosotras, ¿no? No sé si alguien más tuviera alguna pregunta, pero si no, yo con esto cerraría. ¿Qué es lo de no pertenecer al SNI? Y entonces lo que ya nos mostrabas en los dos testimonios, ¿no? Sería un piojo, sería una pestada. Hay unas gráficas que están circulando ahorita recientemente en redes sociales que muestran cómo, claro, esto debe cambiar por áreas del conocimiento, ¿no? Pero en el nivel de candidato o candidata es como casi lo mismo mujeres y hombres, y conforme se va subiendo, es decir, uno, dos y tres, pues el número de mujeres se va reduciendo. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué nos podrías contar un poquito más sobre esta cuestión de no hacer parte del SNI? O sea, ellas forman parte del SNI porque por eso son parte de tu investigación, pero como de este sentir que si no soy parte del SNI, estoy como no sé, ni siquiera es que esté fuera, ¿no? O sea, soy un piojo, soy una pestada, es un poco como ser una paria. Entonces, si tienes como un poco más de reflexiones sobre esta cuestión, porque está muy vinculado con lo que ya nos dijiste, ¿no? Este, el pago por rendimiento, las métricas productivistas. Entonces, si tienes como alguna otra reflexión respecto a esta cuestión de ser o no ser por pertenecer al SNI. Sí, yo creo que ese es como uno de los puntos más complejos de todo lo que yo fui encontrando, también que voy contando en la tesis, porque muestra varias de las cosas que, de hecho, con todo el constructo teórico que yo trabajé, intentaba como poner de manifiesto y es, ni la estructura determina, ni las agentes son independientes y como autónomas completamente autónomas frente a esa estructura. Y creo que lo que pasa con el SNI es bastante, ejemplifica bastante ese punto y es, por un lado, hay condiciones como materiales, ¿no? Te piden que tengas eso para, ahí hay cosas raras. Ellos decían, no, ninguna universidad te pide que tengas el SNI. Formalmente no es como que te digan, si no lo tienes, no te contratamos. Pero se sabe, si no lo tienes, no te van a contratar. Entonces hay algo como de los requisitos formales o informales, dichos o no dichos de la carrera, pero al tiempo hay una cosa de cómo, con esto de la reflexividad, de las personas no solamente son pasivas frente a los requisitos y la estructura, sino que empiezan a jugar con ellos. Y es lo que ellas decían. Yo estoy en el SNI no porque confíe en que solo ahí está como la crema innata de la investigación en México, sino porque primero me ofrece unos recursos monetarios que me son útiles. Segundo, me posiciona en un campo que en este momento está regido por ese tipo de instrumentos, pero también porque con él yo puedo como pararme y decir que lo que hago acá no solo lo creo yo, sino que está validado por ese instrumento que es el referente para investigación en el país. Entonces creo que es una zona como de, yo lo pongo ahí como hay un tema que es la obligación y es sí o sí tienes que cumplir con esto, pero también las académicas terminan apropiándose de esas lógicas, algunas incluso como esta apropiación no tiene que ver solamente con responder y cumplir, sino con reconocer como había una de las académicas más grandes que tenía la trayectoria académica con más años y ella estaba en el SNI 1.
Y ella decía como, yo hago lo mínimo para poder estar ahí por lo mismo, porque sé que si no va a ser un lío, pero la verdad es que yo hace mucho como que elegí que no iba a hacer esa batalla porque no me gusta, porque las publicaciones que yo hago no les valen, porque las apuestas que yo tengo van más hacia la comunidad, hacia la visibilización política de ciertas problemáticas. Entonces me estoy manteniendo aquí y no he subido, no porque, digamos, igual ella decía, tampoco voy a decir como que yo podría publicar mucho, ella decía, tampoco tengo el tiempo para publicar lo que se exige para que uno pueda subir, pero igual si lo tuviera, preferiría gastarlo en otras cosas. Y ahí es donde creo que está la parte como más rica de la gente, obvio, sabe que hay unos como unas constricciones o unas exigencias o unas obligaciones, pero que la gente sea consciente de que existe esa obligación no se traduce en que las cumplen por las razones que establecen esas obligaciones, ¿no? Y creo que ahí también entra esto del ser y el estar, y es como que estén en el SNI no quiere decir de manera directa que estén ahí porque crean que estar en el SNI sea el valor primario de la carrera académica. Hay muchos otros intereses y muchas otras motivaciones detrás de, pero también es algo con lo que ellas pueden jugar. Como sé que eso me garantiza algo, pero no siempre lo estoy pensando desde ahí. Hay momentos en donde me he concentrado en publicar para poder ascender porque, no sé, venía una inversión grande que tenía que hacer y sabía que si subía me iban a dar más dinero. Entonces creo que eso es algo chévere de pensarlo del ser y estar, sobre todo porque esto que yo hablo del ser y de cómo cada una tiene la posibilidad de reconocerse como parte del campo, es algo que creo que no lo digo en la tesis, pero creo que también ese reconocerse no solamente tiene que ver con sentirse como una persona que responde a lo que quiere el campo, sino incluso posicionarse de manera crítica y decir, yo sé que esto es así y yo sé que si cumpliera esto estaría mucho más reconocida, pero la verdad no es mi interés. O como saber que las cosas pasan no se traduce en que la gente quiera cumplir. Creo que hace parte también de ese jueguito de ser, eh, porque da cuenta que algo también que yo les preguntaba a ellas era como, ¿en qué momento te empezaste a reconocer como académica? Algunas, varias, dijeron cuando se me empezó a decir a mí, cuando mis padres me empezaron a ver así, cuando entré al SNI, cuando, ¿saben? El reconocimiento externo. Pero también decía, pero no solamente ahí, o sea, yo también me empecé a pensar como académica cuando empecé a estudiar la maestría, cuando empecé a investigar con comunidades, como esto de que exista la versión más normativa y más regulada, no quiere decir que solo desde ahí ellas se puedan entender, a pesar de que sea lo más común y lo más exigido. Eh, Creo que me fui un poco por las ramas, pero por ahí. Para nada, muchísimas gracias por tus reflexiones. Pues si ya no hay más comentarios, yo solamente quisiera agradecerte muchísimo, Paula, por tu tiempo, por haber preparado esta presentación tan clara, y pues sí, muchos aplausos. Y bueno, pues gracias por estar aquí, gracias también a las personas que nos acompañaron, gracias a las personas también que gestionaron que esta charla pudiera ser hecha y transmitida hoy. Y pues bueno, no sé, Paula, si quieres decir algo más. No, Isa, pues muchas gracias a ti por darme este espacio, al siempre está por destinar igual este tiempo y este espacio para esto. A las personas que pues no conozco, pero que sé que estuvieron ahí también apoyándote a ti para todo lo que tiene que ver con el espacio, a las personas que se conectaron por sus preguntas, por su atención y por todo. Bueno, pues muchísimas gracias y con esto cerramos. Hasta luego. Chao, que estén bien, muchas gracias.